entrevista central de reseñas nos acompaña el mayor general retirado Miguel Ángel Cordero del Ejército de la República Dominicana. El general Cordero es escritor, poeta, ensayista y novelista, como también doctor en Derecho, licenciado en Contabilidad, licenciado en Psicología Clínica, maestría en Seguridad y Defensa realizada en la República Dominicana y maestría en Seguridad y Defensa. En la entrevista central de reseñas, con nosotros el mayor general retirado Miguel Ángel Cordero del Ejército de la República Dominicana. Seguimos con el desarrollo del programa en la entrevista central. Un plato fuerte en el día de hoy, señores. Adelaida, un plato fuerte. La irrupción en el año 2020 de la pandemia del COVID-19 generó más de 6 millones de muertos a nivel global y posterior a que rebasamos, se encontró la cura, la vacuna para esta pandemia, nosotros tuvimos lo que fueron las consecuencias de la pandemia. No bien estamos saliendo de las consecuencias que generó una situación de inflación global, viene la guerra de Rusia y Ucrania. Y no ha pasado la guerra de Rusia y Ucrania, estamos inmersos en otra guerra. Israel con Hamás. Porque no se puede decir Palestina, con Hamás, una facción palestina en la Franja de Gaza. Nosotros hemos querido este tema analizarlo en el contexto global, geopolítico. ¿Y quién más, señores, Adelaida, quién más que el mayor general retirado, Miguel Ángel Cordero? Bienvenido, general. Es un placer, Rafael, Adelaida, estar con Qué bueno ustedes. tenerlo por aquí de nuevo. Gracias, gracias. Me siento aquí como en familia, en casa. Así es. Y más con temas que son de tanto interés que aunque nos preguntamos a veces, ¿son de interés nacional? Sí, son de interés nacional. Porque todo lo que sucede a nivel global, de una manera u otra, afecta a lo local, a través de algo que se llama el efecto dominó. Así no era a principios del siglo XX, que se produjo la Primera Guerra Mundial y nosotros recibíamos la noticia cuando llegaba un barco con el periódico. Ay, santo padre. Entonces, ahora es inmediato. Y queremos entrar en materia general porque usted tiene un currículum realmente brillante. Yo digo, Adelaida, que el general Cordero era entre los 5 militares de alto rango de mayor formación. Y entre 5 yo digo que está entre los mejores 3. Que le decía yo que hablar de geopolítica no es tan fácil. No es tan fácil. No es tan fácil porque hay que abarcar el mundo entero, y el impacto que tiene, como decía el mayor general Miguel Ángel, como decía al principio, impacta en las economías de todos los países. Esto, como decía Rafael. Sí. General, entonces, pandemia, inflación, guerra Rusia-Ucrania, Israel-Palestina, para decirlo, Hamás. Esa mezcla, ¿para dónde queda el mundo geopolíticamente? ¿Qué es lo que está pasando? Y Estados Unidos metido en una crisis de liderazgo. Fíjense, el conflicto actual más reciente que tenemos sobre Israel, Hamás, como tú dices, no podemos hablar de Palestina, porque simplemente es una facción que se desprendió de Palestina en el 2007, cuando Hamás irrumpió lo que era el control del presidente de la autoridad palestina, Mahmoud de Abbas, la autoridad palestina, sí. Y se hizo cargo de lo que fue la franja de Gaza. Pero vamos a remontarnos desde un inicio lo que fue la pandemia. La pandemia cambió totalmente lo que fue el curso de la historia. Y como hubiese dicho
un ex diplomático norteamericano, Richard Haas, quien dijo, la pandemia ha acelerado la historia. ¿En verdad aceleró la historia? No creo, desde mi óptica y como analista de geopolítica, porque la historia se escribe en base a los hechos que suceden ahora, pero que luego forman parte de lo que es el pasado. Y si nosotros analizamos el pasado, diríamos, se está reciclando el pasado. ¿Por qué yo digo esto? Porque precisamente ya hace unos 50 años de la guerra del Yom Kippur, que fue una guerra que tiene un contexto similar a lo que está sucediendo ahora mismo, un descuido de la inteligencia israelí. Entre comillas. Yo lo pongo entre comillas. Podríamos decir, porque todavía es la hora que no se ha podido determinar qué pasó, por qué sucedió donde intervino Egipto, donde intervino Siria en este conflicto, pero que al final Israel se impuso prácticamente. Pero estamos viendo ahora mismo un conflicto que resulta ser un conflicto, podríamos decir, colateral a otros conflictos que tiene un pronóstico no muy halagüeño. ¿Por qué decimos esto también? ¿Por qué? Porque mientras se está efectuando un conflicto en Europa, en lo que es Ucrania, en el Donbass y todo eso, con una potencia nuclear, antes podríamos decir un país de tercer mundo como lo es Ucrania, con un sistema político institucional demasiado débil, y quizás por eso se entendió que ya a esta altura iba a claudicar ante un poder como lo que es la Federación Rusa. Pero podríamos decir que el conflicto entonces, Hamás, Israel, podría estar vinculado a esto, a este conflicto europeo. Decimos esto porque hay algo que está en medio de todo lo que puede sustentar lo que son las bases del conflicto, que es el poder global. Ese poder global, Juego de Tronos. algunos le llaman Juego de Tronos, ese poder global que ahora mismo se disputa, no solo desde el punto de vista económico, que ya ha pasado a ser relegado a un segundo nivel. Sí. Ahora mismo pasa desde un enfoque militar. Es decir, que estamos volviendo de nuevo a lo que es la importancia del aparato militar como una forma de garantizar lo que es la estabilidad de los estados. ¿Y a qué conlleva esto? A que el presupuesto de los estados tenga que combinar una partida significativa hacia el aspecto, el factor militar. Y en ese caso, ¿a quién perjudica eso? Al factor social. Claro. La parte social se va a ver bastante diezmada, se va a ver bastante afectada producto de estos conflictos. ¿Y a dónde nos conduce esto? A que la humanidad se va a ir degradando en el aspecto de lo que se llama la justicia social. ¿Por qué? Porque los gobiernos, los sistemas políticos no van a poder dar una respuesta social a lo que son las demandas de los pueblos, a lo que son las demandas de sus ciudadanos, porque tienen que garantizar algo que se llama la seguridad ciudadana, garantizar lo que es la estabilidad del Estado a través de una fuerza de defensa. ¿Qué es lo que está sucediendo y es lo que están visualizando ahora mismo todos los estados? Recientemente, hace apenas un par de días, que se presume que fue un sabotaje a lo que es el gasoducto de Finlandia con Estonia, ahí en el mar Báltico. Tiene un escape. Eso ha disparado ya el precio del gas en Europa en un 41%, en plena temporada prácticamente del invierno. Entonces, se está repitiendo de nuevo un Nord Stream 2. Exacto.
en el Báltico, Sí. pero que afecta a Occidente. Sí. Son casualidades o causalidades, podríamos decir, que hay un golpeo sistemático para desestabilizar desde el punto de vista económico, desde el punto de vista militar, porque ese conflicto en Israel, en la Franja de Gaza, no se va a quedar ahí. Voy ahí, general. Fuera de récord hablábamos del tema del nuevo orden que se está imponiendo. Paso a paso, pero se va imponiendo. Pero yo quiero que usted me pueda enfocar hacia dónde podría ir ese nuevo orden, sin olvidar que la primera intifada en el año 1987 coincidió precisamente cuando se estaba en una negociación de Yasser Arafat, que era el presidente de la Organización para la Liberación de Palestina, Isaac Rabin, que 3 años después de haber firmado la paz de Oslo, ¿Cierto? lo asesinaron un extremista israelí en vivo, en un desfile, le disparó y mató al primer ministro de Israel, a Isaac Rabin, que era el que estaba propiciando la paz con los palestinos. Se da esa primera intifada. Viene una segunda intifada. En 2005. 2005. También coincidente con otra firma de paz y de búsqueda de paz de consenso. Esta, que se pudiera decir la tercera intifada, en donde también se estaba buscando la paz a Arabia Saudita. Yo quiero que usted me haga un análisis en ese sentido. Iba por ese camino y gracias por recordármelo. Fíjate, por eso decía que no existen casualidades, sino causalidades. Exacto. No creo en las coincidencias. Y digo, las diosidencias son demasiado visuales como para poder decir que algo sucedió por arte de magia. No. Resulta que, y como es sabido, Israel estaba buscando un acercamiento con el apoyo de los Estados Unidos hacia la comunidad árabe. Ya tenía prácticamente un acuerdo con Arabia Saudita y con otros estados del mundo árabe. Ahora, esta operación de Hamás, que yo particularmente digo, se persiguen con ella objetivos tácticos y objetivos estratégicos. ¿Cuáles son los objetivos tácticos que se persiguen a través de esta operación de Hamás? Una incursión, un ataque, que algunos llaman una ofensiva. No es una ofensiva, porque la ofensiva es una característica propia de un teatro de operaciones bélicas. Bien, que hay que destacar y aclarar este concepto. Fue una incursión en los territorios a través de un ataque desprevenido, que fue un ataque de sorpresa, fue una casualidad, todavía no se sabe. Ahora, de que hay actores externos que están involucrados, eso es indiscutible. ¿Y por qué decimos esto? Porque fue una operación terrestre, aérea y anfibia o marítima, como se le quiera llamar, que solo está dentro del contexto de un ejército debidamente organizado y con capacidad y logística lo suficientemente, con un presupuesto que le dé soporte, y Hamás no tiene esa capacidad. Eso indica que hay potencias que están detrás de esto. Ahora, en torno a tu pregunta de que dentro de los objetivos estratégicos está lo que es la disrupción de esos acuerdos con el mundo árabe. Estratégicamente han logrado su objetivo, porque hay una paralización ya de esos acuerdos. Ya
jamás esa comunidad palestina en Gaza se va a ver dentro de poco como una víctima. ¿Producto de qué? Porque se están reseñando ya razones humanitarias de un cerco que tiene Israel en esa zona, un cerco terrestre, marítimo y aéreo, donde solamente esa población tiene una pequeña brecha a Egipto a través de Rafah. Y que ya no están pudiendo transitar a pie porque están bombardeando. Yo vi imágenes donde esa salida nada más la están bombardeando Israel. Sí, ambos son bien conocedores del tema. Y mi querido Rafael, que vive viendo documentales de Israel, Palestina y todo eso, conoce bien el tema. Pero yo quisiera, el experto del ¿verdad? Yo quisiera que a modo de edificar, hay mucha gente que me dice, no, que eso es un conflicto religioso. Pero escuchando al mayor general ahora, que tiene muchísima lógica, muchísimo sentido, vamos a orientar un poquito a la audiencia sobre qué simboliza la Franja de Gaza, que repetitivamente siempre hay conflictos alrededor de ella. Sí. ¿Qué simboliza? ¿Qué significa la Franja de Gaza? ¿Y por qué se percibe que detrás hay un conflicto religioso? Pero quienes perciben eso no pueden profundizar, ¿verdad? Porque no tienen el conocimiento del poder geopolítico que hay detrás de todo eso. La Franja de Gaza es una disrupción de lo que se llama prácticamente el territorio palestino. Debemos recordar que en 1948, a través de la resolución 181 o 181, se declaró el Estado de Israel. Pero el Estado de Palestina nunca entró en ese acuerdo y por eso no pudo asumir el rol de Estado, porque la comunidad árabe rechazaba totalmente esa resolución de la creación de un Estado judío en territorio árabe. Entonces, Israel viene desde el 1948 con su fundación, manejando conflictos con todo el mundo árabe. Y precisamente esa Franja de Gaza fue lo único, después de la guerra de los 6 días en 1967 y posteriormente en 1973, la guerra del Yom Kippur, lo que le quedó a Israel por conquistar. ¿Por qué? Porque hay ahí una población demasiado grande, de más de 2 millones de palestinos que hicieron resistencia. De los cuales, con perdón general, de los cuales, porque yo no sé con quién Israel hace la guerra ahí, de los cuales 1 millón es mujer y niños. Y no es verdad que el otro 1 millón completo son combatientes. No, ahí es donde viene el gran conflicto. Entonces, esa Franja de Gaza es prácticamente el foco de resistencia del ámbito palestino contra Israel. Palestina, que ocupa prácticamente el territorio de Cisjordania en esa, y que ahora mismo está pasiva. Incluso su presidente, Mahmoud Abbas, ha llamado a la cordura y se ha manejado de una manera diplomática. Ahora, los estados adyacentes a Israel, que Israel está rodeado de enemigos, como Siria, tenemos, Egipto está pasiva, pero tenemos a un Irán que es beligerante y que no reconoce y nunca ha reconocido la existencia de un Estado judío. Entonces, lo que podemos llamar el conflicto es un conflicto proxy, porque está alimentado precisamente por otros actores, por otros actores internacionales, pero sobre todo son actores que manejan un poder regional. Un poder regional. Incluso Estados Unidos hace unos días había liberado unos fondos, 6.000 millones. 6.000 millones de dólares en una cuenta de Qatar. ¿Por qué? Porque estaba en unos acuerdos con Irán y le ha dado facilidad dentro de su bloqueo para que pueda
exportar petróleo y de esa manera bajarle la presión al precio del petróleo sí. y a la vez buscar una solución al problema de lo que es la posible, el enriquecimiento de lo que es el uranio con mira a la creación de una bomba atómica. En un minuto, para nosotros irnos a la pausa y entonces venir a lo local, Haití, la frontera. Tema muy bueno. Sí, vamos a eso. Entonces, en un minuto, general, en un minuto, ¿esta guerra es una guerra corta o larga? Les puedo garantizar que no es corta. Ay, Dios. Es lo primero. No es corta porque desde ya, y ya Israel le dio un plazo a la ONU, oigan esto, Dándole un Estado plazo a la pequeño, ONU. dándole un plazo de 24 horas para que No son fáciles. esa población del norte, de la Franja de Gaza, se traslade rápidamente hacia el sur. ¿Por qué esto? Porque sus objetivos están en el norte. Ha determinado ya, parece su inteligencia, que la concentración de la disidencia de Hamas está precisamente en la parte norte. Aunque esa Franja de Gaza tiene dos, es como una arepa. Hay un fuego por arriba y hay otro fuego por abajo, porque es una zona que está tuneleada. Hay muchos túneles donde no pueden entrar las fuerzas israelíes. Sin embargo, para ya irnos a la pausa, lo que uno ve, usted un estratega de la guerra, es que Israel está bombardeando para ablandar y entrar por la artillería por tierra. Es el procedimiento, lo que llamamos en el ámbito militar el procedimiento operativo normal. Primero, la artillería, el fuego de la... El control del espacio aéreo es lo primero. La artillería, el fuego de artillería, para que posteriormente pueda entrar la infantería a consolidar lo que es la parte geográfica, el teatro de operaciones. Con eso, señores, vamos a hacer una pausa porque esta conversación está muy interesante. Si es por ustedes dos, siguen los dos bloques enteros del programa hablando del conflicto Israel-Hamas. Sí, con el general Miguel Ángel Cordero. Ahora vamos al plano local, cuando vengamos de la pausa, el tema de la militarización de la frontera, las posiciones dominicana y haitiana en la OEA en esta semana, la resistencia de los haitianos después de la pausa.